Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Capricornio. Cariño, ¿cómo estás, mi Cordero de Dios? Te extrañaba, corazón. Muchísimas gracias por tu apoyo. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Capricornio. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso lo que he visto, Capricornio. ¿Tú alguna vez has tenido lo que es ese sueño en la cual tú te ves que estás cayendo, 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 cayendo y cuando estás a punto de tocar lo que es el suelo te levantas? Pues es una de las imágenes que he visto con el cuenco de cuarzo. Pero lo más curioso es que tú caes. Es como que yo lograra ver que tú caes, pero caes en agua. En agua. Me recuerda mucho a la carta del 10 de espadas, que representa tocar fondo, pero también representa renacimiento, un cambio. Siento, mi querido Capricornio, que muchos de ustedes es como que las energías me dicen, lo peor ya lo has vivido, Capricornio. O posiblemente es una semana en la cual muchas cosas van a salir lo que es a la luz. Vas a sentir que tocas fondo. Te vas a llevar lo que es una gran decepción. Pero te vuelvo a repetir, lo peor ya quedó atrás. Como dice en esa frase Capricornio, a mal paso, dale prisa. No se puede vivir engañado o engañada. No se puede tapar el sol con un dedo, Capricornio. La otra imagen que he visto, Capricornio, cuando tú caes, es como que tú intentas salir a flote, como que no supieras nadar, Capricornio. Perdón. Como que no pudieras nadar, Capricornio, pero luego encuentras la forma de mantenerte a flote, cariño. Quiere decir, mi querido Capricornio, que aunque tú de repente sientas que has tocado fondo, que aunque tú de repente sientas que no puedes con esta situación, tú vas a encontrar la manera de poder salir victorioso y victoriosa ante esta historia. Hay un grupo de ustedes que ya está pasando esto. Hay un grupo de ustedes, cariño, que está intentando rescatarse, que está intentando ver la luz. Está luchando, cariño, por querer olvidar esta situación. Pero hay otro grupo, Capricornio, que posiblemente en esta semana va a pasar por ese suceso. Pero no quiero que te sugestiones. Recuerda que es una lectura bonus general. Y recuerda, cariño, que al final tú sales de esa agua que estás ahí intentando salir, esa sensación de ahogo que puede ser la depresión,
que puede ser la ansiedad, la tristeza, esa sensación que intentas, cariño, respirar y no puedes. Pero luego sales, Capricornio. Hay un suceso muy fuerte que ha pasado en tu vida o que va a pasar, pero tú vas a salir de esta. Tienes que estar pensando de una forma positiva. Simplemente te están como advirtiendo, te están como preparando, Capricornio, a lo que viene. Eso es lo que yo siento. No lo tomes como un mal presagio. Tómalo como que te están preparando. Mi Cordero de Dios. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude, Capricornio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Estoy viendo la imagen. Es una mujer. Da igual edad. Puede ser criatura, pueden ser mayores. Pero llevan un vestido azul, precioso. No sé qué tiene que ver para ti, pero tiene lo que es un vestido azul, precioso. A lo mejor es quinceañera, cariño. A lo mejor de repente, yo que sé, un bautismo. Es un color azul precioso, Capricornio. Me sale lo que es un Libra. Me sale Tauro. Otra vez Libra. Virgo. Cierras con tu signo Capricornio, cariño. Cuando en una lectura sale tu signo, te están diciendo que la suerte te acompaña. Entonces, lo que va a pasar, cariño, en tu vida o lo que tú estás pasando, simplemente, cariño, tú lo vas a superar, ¿vale? Vamos a ver signos, signos, signos. La letra F, la letra G, la letra G otra vez, la letra H y la letra T. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi Cordero de Dios. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver qué me dicen. ¡Wow! ¡Qué bonita carta, cariño! ¡Qué bonita carta! Pero tengo que buscar la otra carta. La carta del 6 de espadas. Si te das cuenta, aquí ha habido una tormenta, pero aquí al fondo hay un yate. ¿Te das cuenta? Que nos hablan, cariño, de la carta del 6 de espadas, rescate. Estás saliendo de un tormento o posiblemente has estado envuelta en un problema, pero sin embargo, rescate. Te rescatas, Capricornio. Tú y los tuyos. O tú vas a dejar algo, cariño, que te causaba dolor. O tú de repente te vas a dar lo que es una oportunidad. Ya no quieres sufrir, ya no quieres lamentarte, ya no quieres estar al costado de una persona que no te hace feliz. Ya no quieres vivir con esos recuerdos, cariño, que te ponen triste. Quieres hacer un cambio radical de 180 grados. Vamos a ver si la encuentro aquí, cariño. A ver. La carta del 6 de espadas. Quiero que lo mires con claridad. Dame tiempo, por favor, Capricornio. Es importante que vosotros sepan cómo funcionan las cartas. A ver, siempre cuando busco una carta para enseñarles, está en el último, cariño. De verdad, Richard. Mira que estoy yendo rápido. Vamos a ver. A ver, cariño. Aquí está. Mira, mi querido Capricornio, fíjate, esta carta es del tarot vidente de luz. Y esta carta es del tarot Z, cariño. Pero aquí con los colores te vas a dar cuenta. Si te das cuenta, aquí hay una mujer que es muy pálida, fíjate, está muy blanca, está encima de un botecito, tiene sus maletas, cariño, está lo que es en la mar y aquí atrás hay una tormenta. Capricornio. Quiere decir que muchos de ustedes van a rescatarse. Muchos de ustedes, cariño, van a hacer un cambio. Muchos de vosotros van a dejar, cariño, una persona, una relación o una situación que te hacía infeliz. Te quieres dar lo que es una oportunidad. Es cierto que te cuesta. Es cierto que duele, Capricornio. No estamos hechos de fierro.
No tenemos el corazón, cariño, de palo, de madera. No, Capricornio. Quizá de repente a ti te duele más que a ellos este cambio, esta decisión. Pero era necesario, Capricornio. Porque si tú continuabas en ese lugar, con esa persona, simplemente se te acaba tu historia, cariño. ¿Por qué? Porque el botecito es de madera. Y viene lo que es una tempestad, viene lo que es un huracán, una tormenta, y ese botecito lo destroza, cariño. Y tú te quedas en medio del alta mar y te ahogas. Por eso, tú decides por ti, Capricornio. Tú decides. Pero esta situación, Capricornio, es en base a un detonante. Algo ha pasado, algo te han dicho, cariño, algo tú has visto para que digas, no, se acabó. Se acabó hacer el papel, ya sabes de qué, cariño. No, yo tengo que darme mi valor, yo tengo que rescatarme. O soy yo o son ellos, Capricornio. Y quizás muchos de ustedes lo hacen también por su familia, Capricornio. Hay algo que va a ir bien, hay algo que se soluciona. Y no todo tiene que ser amor, no todo tiene que ser drama de pareja, cariño. A lo mejor estás preocupado, preocupada porque estás enfermo, porque estás enferma, porque a lo mejor no sale lo que es un proyecto, tienes deudas, pero viene un rescate, Capricornio. Esta carta representa rescate, corazón. Rescate, cariño. Por eso que te quería enseñar esa carta. Porque los colores, corazón, son más claros ahí. Vamos a ver qué me dice el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Siento que dejas a alguien. Que dejas algo, Capricornio. Me sale la carta del emperador y me sale la carta del 4 de bastos. Capricornio, cariño. Tú no querías llegar hasta ese punto. No. Tú intentabas buscar la paz. Tú intentabas rescatar la familia. Tú intentabas, cariño, de que todo esté lo que es en armonía. Pero la carta del emperador, si te das cuenta, la carta del emperador, como su mismo nombre lo dice, es conflicto, es lucha. Y aquí esta carta, cariño, que te representa a ti, es una carta de paz, de tranquilidad, Capricornio. Hay una persona que te provocaba mucho. Hay una persona, cariño, que te volvía inestable. Hay una persona que te miraba posiblemente, corazón, con odio, con celos, con envidia también. Siento esto. A lo mejor puede ser que no tiene por qué ser pareja, familia. A lo mejor tu vecino, tu vecina siempre te estaba mirando con mala cara, con mala leche, como dicen aquí en España, cariño. Y de repente tú me dices, Richard, he decidido dejar esta casa. O la familia quizás de tu pareja, de tu ex. A lo mejor tú has heredado algo, Capricornio, y la familia te está agobiando constantemente de ellos y tú necesitas alejarte, aunque sea por una temporada. Necesitas hacer un viaje, aunque sea por una temporada, Capricornio. Siento esto, corazón. Es como que tú me dijeras, Richard, ya estoy cansado, cansada de malas caras. Ya estoy cansado de que siempre piensen que yo soy el malo, la mala de esta historia. Necesito buscar mi paz, necesito buscar mi tranquilidad y lo vas a hacer, cariño. Aunque sea por una temporada, lo vas a hacer, Capricornio. Aunque sea por una temporada. Vamos a ver. A lo mejor te vas de vacaciones, haces bien. La carta de la justicia, cariño, y tenemos lo que es la carta del rey de pentáculos. Muchas veces, mi querido Capricornio, tú te preguntas y dices, ¿por qué todas las cosas malas me pasan a mí? ¿Por qué he tenido que recibir esa traición? ¿Por qué esta persona no recapacita, no entiende que lo único que quiero es el bien de ellos, de nosotros, de la familia?
¿Por qué no se hace justicia con ellos? Parece como que estuvieras pidiendo karma. Pareces como que quisieras que ellos paguen lo que te han hecho. Y de repente, mi querido Capricornio, quizás tú estás en toda tu razón. Pero todo llega a lo que es a tiempo divino, cariño. A tiempo divino. A veces el karma, mi querido Capricornio, puede ser muy cruel. Entonces, deja que el tiempo ponga a todos en su lugar. Porque el karma llegará, pero las cosas están lentas. Porque aquí hay un personaje que está sentado y aquí está la carta de la justicia, cariño. Tú necesitas que algo se acelere. O tú de repente estás en un trámite legal. Tú necesitas que las cosas avancen para tu favor, pero sientes que va muy lento todo, Capricornio. No te desesperes. Recuerda que todo llega a tiempo divino, corazón. Llegará el karma, pero va lento. En estos momentos va lento, Capricornio, va lento. Porque tenemos la carta del Rey de Pentáculos y la carta de la justicia. Va lento el karma, pero llegará. Llegará, cariño. Vamos a continuar. ¿Alguien quiere hablar? ¿Por qué, Richard? Que he sentido que han hecho esto. Han tocado al fondo, cariño. Vamos a ver. ¡Ay, por Dios! Sí, yo siento que está por aquí. Vamos a ver, cariño. Últimamente se manifiestan mucho. A veces en plena lectura también. A veces en plena lectura se manifiestan. Vamos a ver. La persona que se quiere manifestar, Capricornio, es una persona que le gustaba mucho hacerte cosquillas, especialmente en los pies, o quizás por aquí también. A mí sinceramente no me gusta que me hagan cosquillas por la costilla. Me pongo nervioso y soy capaz inclusive de gritar. No me gusta. No me gusta porque alguna vez cuando a una persona especial me ha querido hacer cosquillas aquí, ¿no? Uy, no me gusta. No me gusta. ¿Por qué, Richard? ¿Tienes una trauma? Sí, tengo una trauma. Cuando era niño me daba muchas pesadillas, ¿vale? Como ahora, pero ahora lo controlo. Muchas pesadillas. Entonces yo sentía que unas manos me atravesaban las costillas. Por eso que cuando alguien viene y no sé si te pasa, te quiere hacer cosquillas por aquí, uy, no, yo lo boto, no me gusta. No me gusta, es algo que es mental, ¿vale? Es mental, que no me va a hacer nada, pero es mental. Automáticamente me da una sensación negativa. No me gusta que me hagan cosquillas. No me gusta, ¿vale? Es algo psicológico. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio y vamos a canalizar. ¿Quién quiere hablar? Capricornio. Vamos a ver, mi Cordero de Dios, vamos a ver. ¿Qué me dicen? Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Hay algo que me ha mostrado, luego te lo digo. Opción 1, cariño. La carta de los enamorados es un sí, Géminis. La carta del diablo es un no, Capricornio, cariño. ¿Estás lidiando con un Géminis o con un Capricornio? Cuando he empezado a barajear las cartas, Capricornio, me ha mostrado una persona que tenía muchos, como bolitas, que sale como carne, que es de grasa, ¿no? Tiene un nombre, sinceramente no me acuerdo, pero es como, no es contagioso, esa enfermedad no es contagioso, es como si tuviera viruelas, que son bultos, cariño, que no es contagioso, es genético. Si vosotros ven a una persona que tiene eso, no se alejen, porque eso no es contagioso, es genético, nada más. Al contrario, ellos lo pasan muy mal, les duele. Cuando eso crece mucho, les duele, porque yo he conocido personas, entonces no se alejen. Al contrario, díganle, está bien, porque a veces de repente le vas a notar cansados. No es contagioso eso, ¿vale? Hay que ser más empático con la gente. Hay que ser más empáticos, chicos.
Entonces, me ha mostrado esto. No sé si a lo mejor de repente esta persona tenía ese problema, o de repente recién estaba empezando, o tú tienes ese problema, mi Cordero de Dios, porque me ha mostrado. Pero voy a canalizar, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. El nombre de Elmer, o la letra E, no sé qué tiene que ver para ti. Empezamos. Siento que un grupo de ellos le gustaba mucho cocinar. E inclusive mi querido Capricornio hacía unos aderezos, unos sofritos, pero exquisito. Una persona de cocina. Le encantaba mucho cocinar. Dime, mi querido Capricornio, si tú últimamente estás encontrando cabello en tu casa. Pelos, cabello, cariño. No creo que sea tuyo, pero me muestra cabellos, Capricornio. Me dice que dejes de hablar con ella. No sé. Me dice, dile que deje de hablar con ella. Dice que es una mentirosa, me dice. Tú es como que estuvieras tratando con una persona que a lo mejor tú sientes que te miente, te engaña. Tienes que hacer caso de tu intuición y me dice, dile por favor que deje de hablar con ella, que es una mentirosa, me dice. Últimamente, posiblemente la señal que tú vas a recibir para que puedas saber que son tus seres de luz, hay un pajarito que siempre canta en tu casa cerca. Siempre lo estás escuchando cantar. Hay un ave que canta. Me dice, hay un matrimonio que Dios jamás va a probar. No sé por qué me dice esto. Es muy curioso. Parece como si hubiera una mezcla, como que te quiere ayudar, pero a la vez es como que está un poco enfadado, enfadada. Me muestra una persona que le gustaba mucho leer el periódico. Y mira que últimamente ya no se hace, todo es más electrónico. Pero siempre le gustaba leer mucho el periódico, Capricornio. Siempre. Alguno de ustedes, su casa, puede ser un interior también, pero es como que las puertas fueran de cristales, pero no de luna clara, no. Parecen como si fueran grabados como de las iglesias, que son de colores. Tiene un nombre, ¿vale? Tiene un nombre. Es muy bonito la puerta esa que me deja ver, con muchos colores de cristales, cariño. Me muestra mar, mucho mar. Me muestra una costa. Ha querido decir algo, pero no lo he entendido.
Dime si a lo mejor de repente tienes algún problema entre la axila y la parte del pecho, cariño, por este costado, Capricornio. Si es tu caso, te recomiendo que vayas al médico o posiblemente la persona que quiere hablar puede ser que tuvo un problema en el pecho, en el costado. Ustedes ya saben lo que refiero, ¿no? Esos bultos. Hay cosas que lamentablemente en YouTube no se puede decir. Pero me muestra una persona que tuvo un problema aquí en el pecho, por el costado, un bulto. Hay una imagen en la cual es como si fuera una madre que está bañando a una criatura y que tiene mucho pelo, inclusive diría que el pelo es un poco como rizo, como crespo. Y es como que lo está bañando y le da lo que es un beso en la frente. Puede ser tu madre o tu abuela también. Hay una imagen que me muestra, una imagen muy bonita. Cada vez que tú estás sentado, sentada, Capricornio, tú sientes que alguien como que te abraza. Raúl Junior, mira que yo me llamo Junior también, pero me ha dicho Raúl Junior, Samuel, es mi niño, me dice, no sé por qué es mi niño. Me dice, dile que te enseñe la foto, pero por aquí no, ¿cómo me va? Dice, dile que te enseñe la foto. A lo mejor cuando hago los directos me lo dirán, pero me dice, me da a entender como que vosotros tienen lo que es una foto en la cual te recuerda a esta persona, es como que te está bañando. Puede ser a ti o de repente a tus hijos o los nietos, Capricornio. Dice que no sufras. Dice que tienes que volver a rehacer tu vida, que tienes que continuar. Dice que siempre te acompaña, Capricornio. Tienes una tristeza por esto. Es como que no has podido superar quizás que esta persona se haya marchado de tu vida. Puede ser familia, puede ser pareja, una persona especial. Veo una persona mayor con un bastón. No sé si a lo mejor muchos de ustedes tienen a su cargo una persona mayor con un bastón. Dice que lo cuides. Me muestra la imagen de una piscina. Algo tiene relacionado con esta persona. Me está mostrando como muchos papeles, documentos, como si fuera una herencia. O tienes un diario de esta persona, Capricornio. Me dice un Virgo también. No sé por qué. Me dice, no te molesto más. No sé por qué. No sé por qué siento que muchos de ustedes tienen que recuperar un documento o un trámite legal. Hay algo que te corresponde por derecho. Hay algo que es tuyo. No sé si a lo mejor tú tienes que reclamar algo, Capricornio. Vamos a ver qué arcángel te acompaña, corazón. Capricornio, vamos a ver. Dice, terapia de los ángeles.
Confíanos a nosotros, los ángeles, tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga. Encomiéndate al arcángel Rafael. Si tienes un problema, Capricornio, trata de hacer lo que es una oración, pide al arcángel Rafael y verás que te va a escuchar. Mi Cordero de Dios. Siento, Capricornio, que hay algo superior que te quiere entregar un mensaje. Entonces, ese mensaje de que muchos de ustedes escuchan un ave que empieza como a cantar en tu casa, quizás en las mañanas o cuando te vas a ir a acostar o el atardecer, es como que son ellos, cariño. Como que ellos quieren manifestarse, como que ellos quieren decirte algo. Voy a sacar una carta. ¿Qué te quieren decir, Capricornio? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mucho me muestran niños. No sé si a lo mejor quieres ser abuelo, abuela, o de repente quieres ver de tus nietos, pero me muestra muchos niños me muestra. Muy bien. Mira, wow. Mira lo que me sale, cariño. 2 de tierra y sale un niño. 2 de tierra, corazón. Equilibrio, priorización, carácter juguetón. Es importante, mi querido Capricornio, que estés atento, pendiente, posiblemente de personas que son vulnerables o simplemente de tus hijos también. A lo mejor muchos de ustedes puede ser que estás un poco alejado o alejada de tus hijos y es como que ellos necesitan en estos momentos tu cuidado, Capricornio. El otro mensaje también, mi querido Capricornio, siento que muchos de vosotros es como que también quieres hacer un cambio radical en tu vida, quieres lanzarte a la piscina, como se dice, sin agua. Pero es muy curioso porque me dicen, aunque en estos momentos parece que las cosas están en tu contra, es como que hay muchos ángeles que te van a llevar lo que es al camino correcto, Capricornio. Alguno de ustedes o quiere hacer un cambio, pero que está relacionado con la distancia. A lo mejor quieres viajar a otro país o de repente estás esperando una noticia, una respuesta de una persona que está lo que es en el extranjero o quieres volver con tu familia que está lo que es en el extranjero, mi querido Capricornio. Pero me dicen que deberías tomar prioridades. No sé por qué siento, Capricornio, que deberías recuperar ese tiempo perdido con tu familia. Deberías vivir más con tu familia. Sé que todo el mundo tenemos problemas, Capricornio, pero esos momentos que tu familia está viviendo, de repente que tú estás perdiendo, no lo vas a volver a recuperar otra vez, Capricornio. Es como que te piden que estés más atento, más cercano, más cercana de los tuyos. Sé que tienes tus problemas, sé que tienes tus cosas, cariño, pero aprovecha más tiempo estar con tu entorno, con tu familia. Eso es lo que me dice Capricornio. Besitos, corazón. Te voy a dar características. Se me ha ido el tiempo. Vamos a ver. Características, Capricornio. Pero es muy curioso que me dice, no le hagas caso. Esa persona es mala, me ha dicho. Para muchos de ustedes, mi querido Capricornio, puede ser que estás teniendo problemas con la familia, hermanos, hijos, o con una persona de elemento agua, especialmente lo que es un cáncer. Pero hay problemas familiares, mi querido Capricornio. Algo está pasando aquí, ¿vale? Siento que tú estás teniendo problemas con la familia. La carta del Caballero de Copas. Hay una persona de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, que inclusive puede ser que te va a hablar de sus sentimientos, o de repente vas a conocer a una persona a través de las redes sociales. Delgado, delgada, puede ser que sea menor que ustedes, tatuaje, cabello negro, se viste de una forma sport. A pesar que me dice elemento agua, también puede ser un Sagitario, Capricornio. Siento que esta persona que llega a tu vida, corazón, es una persona que te va a hablar de sus sentimientos, pero como tenemos la carta de la luna al costado que representa a la familia, a lo mejor la familia no va a estar de acuerdo de que tú empieces una relación con él o con ella. Siento esto, Capricornio, ¿vale?
Siento esto, corazón. Bendiciones, mi querido Capricornio. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Haz caso de las señales. Siento que alguien quiere protegerte. Siento que estás al costado de una persona que posiblemente no es buena. Mira que estás saliendo de una situación negativa. Entonces, cariño, tienes que cuidarte tú. Tu prioridad en estos momentos eres tú, mi querido Capricornio. Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones de corazón.